No sé cómo empezar esto sin que se me quiebre la voz, pero tengo que contar lo que pasó, porque aún hay quienes creen que esto no sucede, que es exageración, que las madres siempre son amadas. No, a mí me enterraron viva, y no como metáfora, literalmente. Mi hijo, mi único hijo, me dio por muerta para cobrar un seguro. Me internó en un hospital como si yo fuera basura, como si nunca hubiera existido. Y aquí estoy, viva, herida, pero de pie. Te voy a contar cómo salí del abismo, cómo me volví a nombrar cuando nadie recordaba quién era yo. Esta es mi historia, pero también es la historia de muchas, de las que no regresaron, de las que aún esperan que alguien las mire y les diga: «Tú no estás loca, tú estás viva». Nunca olvidaré el sonido de esa caja blanca cerrándose. Era como si el mundo entero me diera la espalda. Ese día, mientras el sol brillaba allá afuera, yo sentí que me apagaban la vida sin preguntarme si estaba lista. Nadie me tocó la frente. Nadie preguntó si tenía frío. Solo escuché el sonido metálico de una camilla y la voz de un médico diciendo: «No hay respuesta neurológica». Pero yo sí escuchaba. Yo sí sentía, solo que no podía moverme. Había caído en un sueño profundo, provocado por algo que no supe identificar en ese momento. Mi último recuerdo consciente era el rostro de mi hijo, mirándome con tristeza, pero también con algo más, algo que ahora, con el tiempo, entiendo como culpa. Me sirvió acarició la mano. Me dijo que todo iba a estar bien. Y luego, oscuridad. Cuando abrí los ojos otra vez, no fue en mi cama, no fue en mi casa, fue en una habitación blanca, sin ventanas, con una luz parpadeando en el techo. Yo era enfermera, ¿sabes? Trabajé 30 años en la Cruz Roja. Atendí a gente en accidentes, partos, incendios. Sé lo que es el dolor humano, sé lo que es perder, pero nunca imaginé que el mayor abandono de mi vida vendría de la sangre de mi sangre. Mi hijo, mi único hijo, a quien cuidé, protegí, defendí, incluso cuando me gritaba, incluso cuando desaparecía por semanas, incluso cuando me robaba dinero y juraba que era por necesidad. Nunca hablé mal de él. En el barrio todos decían que era un bueno para nada, pero yo lo defendía. Está pasando por un momento difícil, decía yo. ¿Difícil? Lo difícil fue criar a un niño sola, sin un centavo, lavando ajeno y cuidando ancianos de noche. Lo difícil fue mirarlo comer mientras yo fingía que no tenía hambre, pero nunca se lo eché en cara, porque eso hace una madre. Una madre ama, aunque le duela. Ese día, cuando desperté en esa habitación, lo primero que vi fue a una enfermera joven, de ojos tristes. Me miró con desconfianza, como si yo fuera una loca. Me dijo: «¿Cómo se llama?». Le respondí: «Elena Vargas. Nací el 4 de febrero de 1955 en Puebla». Pero me miró con compasión y dijo: «Está desorientada. ¿Tiene demencia?». ¿Demencia? No. Yo estaba bien. Yo sabía quién era. Yo sabía lo que había pasado. Pero nadie me creía. Estuve días enteros gritando, luego llorando, luego en silencio. Nadie me llevaba flores. Nadie preguntaba por mí. Nadie me tocaba con ternura. Solo pastillas, solo órdenes, solo diagnósticos. Me arrancaron mi identidad como si fuera un papel mojado. Y así me convertí en paciente 728. Nadie decía mi nombre. Nadie. Pasaron semanas, o tal vez meses. El tiempo ahí dentro se deshace, como pan duro en agua. Algunas veces venía una psicóloga, joven, que me preguntaba sobre mi infancia. Yo le decía que me gustaba bailar danzón con mi esposo, que me encantaban los tamales de chipilín, que mi hijo se llamaba Andrés, pero al mencionar su nombre, me cambiaban de tema, como si fuera un personaje que no debía existir en mi memoria. Una noche, escuché a 2 enfermeros hablando afuera de mi puerta. Uno decía: «¿Sabías que la familia de la 728 la dio por muerta? Hubo hasta velorio, seguro se quedaron con su casa». Me quedé helada. No era posible. Yo estaba viva, viva. Me levanté, tropecé, grité: «Estoy aquí. Soy Elena Vargas. Mi hijo me encerró aquí». Pero solo recibí una inyección y el silencio. Me pregunté muchas veces:
¿Qué hice mal? ¿Por qué mi hijo me haría esto? ¿Qué clase de monstruo crié? Pero también me pregunté, ¿qué clase de madre fui yo que no vi venir esto? Cada noche me abrazaba a mí misma en esa cama fría y rezaba. No por mí, por él, por mi hijo, porque debía estar muy roto por dentro para hacerme esto. Hubo un momento en que quise rendirme. Pensé en dejar de comer, en dejar de hablar, en convertirme en la sombra que todos decían que era. Pero algo dentro de mí, algo que no sé cómo explicar, se encendió, como una velita pequeña en medio del viento. Una voz me dijo, «Tú no te vas a ir así, Elena. Tú no naciste para morir sin nombre». Y entonces empecé a observar, a memorizar rostros, turnos, puertas, a escuchar con atención cada conversación. Descubrí que había una enfermera que entraba con comida para su madre, escondida entre los turnos, otra que fumaba en la azotea, otra que se dormía durante las guardias. Comencé a escribir todo en servilletas que robaba del comedor. Mi memoria, que decían que estaba perdida, estaba más viva que nunca. Recordaba fechas, números, códigos, y así cada día me repetía a mí misma, «Tú eres Elena Vargas, tienes 70 años, fuiste enfermera, tienes un hijo llamado Andrés, vivías en la calle de los Naranjos, número 43, te gustan los girasoles, no estás loca». Una tarde, en el jardín interno del hospital, vi algo que cambiaría todo. Una niña pequeña, de trenzas y uniforme escolar, venía a visitar a una anciana. La abrazaba, le leía cuentos. Me senté cerca, fingiendo mirar las flores. Escuché que le decía, «Abuelita, te traje un pan de muerto, como los que hacías». Cerré los ojos y recordé. Yo también hacía ese pan. Para Andrés. Todos los años. ¿Él se acordaría? No, él no se acordaba. Él me había enterrado viva. Y no lo digo como metáfora, lo digo literal. Él firmó un acta falsa. Me declararon muerta. Hicieron un funeral. Vendieron mis cosas. Cobró un seguro. Y me encerró en un hospital como si fuera un trapo viejo que ya no sirve. Pero yo no soy un trapo. Yo soy mujer. Soy madre. Soy Elena Vargas. Y voy a salir de aquí. No sé cómo. No sé cuándo. Pero voy a salir. Y cuando lo haga, el mundo va a saber lo que pasó conmigo. Porque no soy la única. Porque hay muchas más. Mujeres invisibles, olvidadas, silenciadas, pero no para siempre. Ese fue el día que comencé a escribir mi historia. En mi mente, en mi alma. Cada palabra, cada lágrima, cada recuerdo. Porque algún día alguien la leería y sabría la verdad. Pasaron muchos días sin que nadie dijera mi nombre. En ese lugar, los nombres se pierden como hojas al viento. Éramos la 643, la 501, la 728, como si numerarnos fuera más fácil que mirarnos a los ojos. Pero yo no olvidé quién era. Cada noche repetía mi nombre como una oración. Elena Vargas, Elena Vargas, Elena Vargas, porque si lo olvidaba, era como morir de verdad. Una mañana, mientras limpiaban el pasillo, escuché a una paciente llorar. Era una mujer mayor, de cabello gris desordenado, abrazando una muñeca vieja. Decía, «No me dejes, hijita, no me dejes». Me acerqué y le dije suave, «No estás sola». Me miró con ojos perdidos, pero me sonrió. Desde ese día se sentaba a mi lado en el jardín. No hablaba mucho, solo me daba la mano. Esa mano temblorosa fue mi ancla por semanas. Su nombre era Tomasa, su hija la dejó ahí, con la promesa de volver. Nunca volvió. Cada vez que escuchaba pasos, Tomasa se peinaba con sus dedos y decía, «Es ella, viene por mí». Pero no venía nadie. Yo quería decirle la verdad, gritarla. Pero, ¿quién era yo para aplastar la última esperanza de otra mujer rota? Así que me limité a estar con ella, a tejer silencios compartidos. Un día vi que una enfermera nueva llevaba un dije de girasol en el cuello. Me emocioné tanto que se me llenaron los ojos de lágrimas. Me acerqué y le dije, «Mi flor favorita. Yo los sembraba en mi patio». Ella me sonrió y dijo, «¿Le gustan?». Mi abuelita también los amaba. Ese fue nuestro primer puente. Su nombre era Mariana. Tenía 24 años. Era suave al hablar. Y no tenía esa mirada dura de los demás. Mariana me escuchaba. A veces en voz baja,
en la lavandería o durante las rondas. Le conté de mi hijo, de mi casa, de mi esposo, que murió en un accidente mientras iba por pan. Ella lloró. Mi papá también murió así, me dijo. Compartíamos cicatrices. En silencio. Hasta que un día me dijo, «Señora Elena». Yo sí le creo. Esa frase fue un milagro. Alguien creía en mí. Después de tantos meses siendo invisible, de pronto, alguien decía mi nombre con ternura. «Señora Elena». Me hizo llorar tanto que me deshidraté, pero era una lágrima dulce, una lágrima que curaba. Mariana me traía papel y pluma. Me dijo, «Escriba lo que recuerde. Todo. Yo voy a ayudarla». Empecé a escribir, a recordar cada detalle. ¿Cómo era mi casa? Las paredes color durazno, la silla donde bordaba, la foto de mi boda con Marcos, mi difunto esposo. Escribí el nombre de mis vecinas, de mi prima Julia, del sacerdote que me bendijo en mi cumpleaños número 70. Escribí lo que me hizo Andrés, lo que sentí, lo que vi. Cada palabra era una herida abierta, pero también una promesa de justicia. Mariana guardaba mis notas en una bolsa oculta dentro de su suéter. Me prometió que un día las llevaría a alguien, pero yo no podía confiar del todo. ¿Y si también me traicionaba? ¿Y si estaba fingiendo? Ya no sabía en quién creer, pero algo en su voz me hacía querer creer de nuevo. Un viernes por la noche se armó un alboroto. Una paciente desapareció. La buscaron por todos lados. Era Tomasa. La encontraron en el baño, abrazando su muñeca, inconsciente. Se había cortado con un vidrio. No murió, pero desde ese día ya no hablaba. Solo me miraba con ojos vacíos. Esa noche me prometí a mí misma. Yo no iba a terminar así. Yo no iba a dejar que me borraran. A la semana siguiente, Mariana me dijo que conocía a una periodista. Mi tía trabaja en un canal local. Tal vez pueda ayudarla, susurró. Le entregué todas mis notas. Temblaba. Era como entregar mi alma, pero lo hice, porque ya no tenía nada más que perder. 2 días después, Mariana no vino a trabajar. Tampoco al siguiente. Pensé que la habían descubierto, que estaba en problemas por mi culpa. Me llené de culpa, de miedo. Pensé en las pastillas, pensé en rendirme. Pero justo cuando iba a dejar de comer, apareció, con los ojos rojos pero con una sonrisa. «Lo logramos», me dijo. «¿Qué logramos?», le pregunté con voz temblorosa. «Mi tía está interesada. Viene el domingo. Va a hablar contigo. Pero tenemos que hacerlo en secreto. Nadie debe saber». Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a explotar. No dormí esa noche, ni la siguiente. El domingo, mientras todos estaban en misa, Mariana me llevó a la bodega. Su tía estaba ahí, una mujer de cabello corto, mirada firme y una grabadora antigua. Me dijo, «Quiero escuchar su historia, señora Elena. Toda». Y así lo hice. Llorando, temblando, hablando como si se me fuera la vida en cada palabra. Hablé por casi 2 horas. Cuando terminé, me abrazó. «Esto no va a quedar así», me prometió. Y yo quise creerle. Quise. Pero ya había escuchado muchas promesas rotas. Aún así, algo cambió en mí. Por primera vez, sentí que mi voz había cruzado las paredes del hospital, que alguien afuera sabía que estaba viva. Una semana después, vinieron inspectores al hospital. Revisaron papeles, entrevistaron pacientes. Mariana me guiñó el ojo. Nadie sospechaba de ella, pero algo se estaba moviendo. Se sentía en el aire, como cuando va a llover y las nubes pesan. Un miércoles, vino un abogado. Me miró con atención. Me preguntó, «¿Usted es Elena Vargas?» «Casi sí. Me desmayo», le dije. «Tengo pruebas de que estoy viva, que mi hijo me encerró». El hombre sacó unos papeles y dijo, «Estoy aquí por una denuncia anónima. Alguien quiere ayudarla. Vamos a sacarla de aquí». Lloré tanto que me dolió el pecho. Pero no era el final. Era solo el principio, porque salir no significaba ser libre. Significaba enfrentarlo. A él, a mi hijo, a quien me enterró viva. Salir del hospital no fue como en las películas. No hubo aplausos, no hubo flores, solo un silencio espeso y la voz del abogado diciendo, «Vamos con cuidado, señora Elena. Esto puede tomar tiempo». Yo asentía, pero por dentro era un río desbordado. ¿Tantos meses? ¿Años?
esperando ese momento. Y ahora que por fin cruzaba esa puerta, me sentía vacía. No tenía a dónde ir. Mi casa ya no era mía. Según los registros, había sido vendida por mi hijo Andrés y mi hermana Teresa, con un acta de defunción falsa, con firmas falsificadas. Todo lo que me pertenecía lo habían repartido como botín. Hasta mis vestidos bordados por mi madre, hasta mi foto de bodas, todo. El abogado me consiguió un cuarto en una casa de retiro temporal. No era el hospital, pero tampoco era libertad. A veces me preguntaba si valía la pena seguir, si tenía sentido luchar por algo que me habían quitado por completo. Pero entonces recordaba a Tomasa, recordaba sus ojos vacíos y me decía, por ella, por todas las que no pudieron salir. Pasé semanas reconstruyéndome. El cuerpo estaba débil, el alma aún más. Mariana venía a verme los domingos. Me traía flores, pan dulce, revistas. Me hablaba como una nieta, me abrazaba como una hija. Si no fuera por ella, no estaría aquí escribiendo esta historia. Ella fue mi ángel. Ella y su tía, la periodista. Un día Mariana me dio un sobre. «Mire esto», me dijo. Era una foto impresa desde el internet. Un altar. Con mi nombre, Elena Vargas. 1955-2022. Mi hijo llorando. Habían hecho un velorio. Mi hermana a su lado. ¿Cómo podían llorar si yo estaba viva? ¿Qué lloraban? ¿Su miedo a que regresara? Eso me dolió más que todos los golpes. Ver mi cara en un altar. Mi nombre escrito como si ya no existiera. Era como si me hubieran matado 2 veces. Una cuando me encerraron y otra cuando fingieron que me enterraban. Pero eso fue lo que me dio fuerza. Porque si ellos pensaban que yo estaba muerta, entonces no sabrían que iba a regresar. La periodista publicó mi historia con seudónimo. La mujer invisible que volvió de la tumba. El reportaje se volvió viral. Muchos pensaron que era ficción. Otros dijeron que yo era una loca. Pero algunas voces comenzaron a levantarse. Vecinos, antiguos compañeros de trabajo. Incluso un sacerdote que me había bendecido en mi boda. Comenzaron a investigar, a cuestionar al notario que firmó el acta falsa, a revisar cámaras de seguridad, correos electrónicos. Todo estaba plagado de mentiras, pero el sistema es lento. Y el poder del dinero, grande. Andrés había cobrado un seguro de vida. Teresa se había mudado a mi casa. Yo era un estorbo, un cadáver que hablaba demasiado. El abogado me advirtió, va a ser difícil recuperar lo que es suyo, pero tiene algo más valioso. La verdad, sí, la verdad. Pero la verdad no abraza, no da de comer, no llena el silencio de una casa robada. Aún así, me aferré a ella como quien se aferra a un rosario en medio del naufragio. Un viernes por la tarde, recibí una llamada inesperada. Mariana con voz temblorosa. «Señora Elena, su hermana murió». Me quedé muda. «¿Cómo?», pregunté. «Infarto. Hoy es el velorio». Me temblaron las piernas. ¿Debía ir? ¿Podía aparecer en el funeral de la mujer que me borró? Esa noche no dormí. Caminé en círculos por la habitación. Recé. Lloré. Me vi al espejo. ¿Quién era esa mujer? ¿La víctima? ¿La sobreviviente? ¿La muerta resucitada? Y entonces supe lo que tenía que hacer. Por mí tenía que ir, porque ese altar no era el mío. Era el suyo. Me vestí con lo único digno que tenía. Un vestido lila que Mariana me regaló. Me recogí el cabello. Me puse el labial que guardaba desde antes del hospital. Y tomé un taxi. El camino fue largo. Las calles eran las mismas, pero todo me parecía ajeno. Como si caminara dentro de un sueño donde yo ya no existía. Cuando llegué a la funeraria, nadie me reconoció. Todos me miraban como si fuera una sombra. Caminé entre coronas de flores, entre murmullos, y ahí estaba el ataúd, cerrado. Teresa, mi hermana, la última persona que pensé que me traicionaría. La que me cuidó de niña, la que me enseñó a trenzar el cabello, la que me borró. Vi a mi hijo, Andrés, más viejo, más flaco. Sostenía un vaso de café, con las manos temblorosas. Cuando me vio, el vaso cayó al suelo. «Mamá», murmuró, y el silencio se rompió como cristal. Todos se giraron. Algunos gritaron. Una mujer se desmayó.
Otros pensaron que era un fantasma. Yo caminé, lenta, firme, hasta el ataúd. Puse una flor encima y dije en voz alta: Elena Vargas no está muerta, pero Teresa sí, y yo vengo a despedirme. No de ella, de la mujer que creía en su sangre. Y entonces me fui. Dejé atrás el olor a incienso, las miradas, las lágrimas falsas. Esa noche dormí como no lo hacía en años, porque algo dentro de mí había cerrado. No con rencor, no con odio, con verdad. Y la verdad, por fin, me abrazaba. La mañana después del funeral de mi hermana, me levanté temprano. Abrí la ventana del cuarto donde me hospedaba y dejé que el aire fresco me golpeara la cara. Por primera vez, respiré sin miedo, sin ese nudo en el estómago. Me sentía ligera, como si hubiera soltado un costal lleno de piedras que cargué durante años. No porque todo estuviera bien, sino porque por fin yo estaba viva y vista. Recibí una llamada del abogado. Vamos a intentar recuperar su casa. No será fácil, pero hay vacíos legales que podemos usar. Sentí que el corazón me saltaba en el pecho. Mi casa, la casa que construí con Marcos, donde crié a Andrés, donde sembré girasoles, donde bordé sueños. ¿Volvería a pisar ese piso de mosaico azul? Decidí ir a verla, aunque fuera de lejos. Tomé el metro y luego caminé hasta la calle de los Naranjos. El barrio seguía igual. El señor de los elotes en la esquina, los niños corriendo en bicicleta, las macetas en las ventanas. Y ahí estaba, mi casa, pintada de blanco, sin mis flores, sin mi cortina de encaje, pero aún mía. En lo profundo, mía. Me acerqué a la reja. Nadie respondió. Me quedé ahí parada, solo mirando, recordando, escuchando en mi mente las risas de mi hijo pequeño, el sonido de los tacones de Teresa cuando venía a tomar café, el aroma a arroz con leche que hacía los domingos. Lloré en silencio. No era una casa, era mi alma. Una vecina salió. Me miró 2 veces, frunció el ceño. ¿Doña Elena?, preguntó con la voz temblorosa. Asentí. Se llevó las manos a la boca. Dios mío, pensamos que había muerto. Me abrazó fuerte, llorando, y ese abrazo fue un bálsamo. Una prueba de que yo no había sido un fantasma para todos. Esa misma vecina, doña Lupita, me llevó a su casa. Me sirvió café de olla con piloncillo. Me prestó un chal. Me escuchó por horas. Le conté todo. No me juzgó. No dudó. Solo lloró conmigo. Y al final me dijo: «Vamos a ayudarla. Esa Todos casa aquí es lo suya». saben. Esa noche no dormí en el albergue. Dormí en un catre, en casa de Lupita. Y me sentí en familia. Poco a poco comenzaron a visitarme otros vecinos. Me traían comida, ropa, fotos que habían guardado de mí. Algunos traían recuerdos. Usted me curó la pierna cuando me caí de la bici. Usted cuidó a mi mamá cuando enfermó. Yo no lo recordaba todo, pero ellos sí, y me devolvían mi historia, pedacito a pedacito. Un día llegó Mariana con una caja de cartón. «Es de parte de mi tía, la periodista», dijo. La abrí con manos temblorosas. Adentro estaban copias del acta falsa, correos electrónicos de mi hijo, fotos del hospital, documentos del seguro, pruebas. Todas las pruebas. Lloré. Lloré como una niña. No por dolor, por gratitud. Con todo eso, el abogado presentó una demanda. Andrés fue citado. No compareció, pero la ley se movió. Despacio, como tortuga en lodo, pero se movió. Me dieron permiso de entrar a mi casa. No como dueña aún, pero como legítima demandante. Cruzar ese umbral fue como volver a nacer. El interior estaba cambiado, frío, sin alma. Pintaron encima de mis paredes, quitaron mis santos, tiraron mi costurero. Pero ahí estaba mi cuarto. Ahí, en un rincón, debajo del closet, encontré algo que me quebró por completo. Un dibujo hecho por Andrés cuando tenía 6 años. Un girasol mal pintado. Y abajo, con letra chueca, «Para mi mami, la más fuerte». Me senté en el suelo y abracé ese papel como si fuera oro, porque ahí estaba él, el niño que yo crié, el que me decía que me amaba. ¿Dónde se había perdido ese niño? ¿En qué momento se convirtió en alguien capaz de enterrar viva a su madre? No lo sabía, pero ese dibujo
Me lo recordaba y me dolía. Una tarde, mientras limpiaba la casa, escuché pasos. Salí. Era Andrés, más delgado, ojeroso, con una carpeta en la mano. Me miró desde la reja. Yo no dije nada. Él tampoco, pero luego murmuró: «Perdóname». Me temblaron las piernas, pero no por el perdón, por la rabia contenida. «¿Por qué lo hiciste?», le pregunté. «¿Cómo pudiste?». Él bajó la cabeza. «Estaba ahogado en deudas. Pensé que era la única forma, pero luego ya no supe cómo volver atrás. Me dio miedo. Me dio vergüenza». Lo escuché sin interrumpir, no porque creyera en él, sino porque necesitaba escucharlo para cerrar esa herida. Me entregó la carpeta. Adentro estaban las escrituras, firmadas a mi nombre, renunciando a todo. «Es tuya. Siempre lo fue», dijo. Se fue sin mirar atrás, y yo me quedé con esos papeles en la mano, llorando. No por él, por mí. Porque al fin, después de todo, volvía a tener un lugar en el mundo. Pasé semanas limpiando la casa, pintando, sembrando girasoles otra vez. No para él, para mí. Cada planta era una promesa, una nueva raíz. Y cada día me repetía frente al espejo: «No estás muerta, estás viva y estás de regreso». No hay sensación más extraña que sentarse en la misma silla donde uno solía abordar la vida y darse cuenta de que ya no se es la misma. El cuerpo se acomoda igual, pero el alma ya no. Ese día, cuando por fin me senté en mi vieja mecedora, rescatada de casa de un vecino que la había comprado en la venta de mis cosas, sentí que la Elena que era antes y la Elena que soy ahora se miraron de frente. Y se abrazaron. Puse mi disco favorito de boleros, ese que escuchaba con Marcos los domingos por la tarde. Cerré los ojos. El sol se filtraba por la ventana como antes, pero todo era diferente. Ya no había aroma a café recién hecho. Ya no había pasos corriendo en el pasillo. Ya no había risas, solo yo. Y el eco de lo que fui. Pero no me sentí sola. Sentí paz, por primera vez en mucho tiempo. Porque había vuelto al lugar donde fui feliz. Y aunque todo había cambiado, algo seguía intacto. Mi capacidad de resistir, de volver a levantarme, de tejerme de nuevo con hilos más fuertes, más firmes. Comencé a rescatar lo poco que quedaba. Encontré, en una caja de zapatos escondida en el fondo del ropero, cartas viejas de Marcos. «Si alguna vez te sientes perdida, mira al cielo. Yo voy a estar ahí, guiándote». Lloré abrazada a esas letras, porque lo sentí cerca, como si todo este tiempo él me hubiese estado esperando aquí. Una tarde, doña Lupita vino con su nieto, un joven tímido, que me preguntó si podía grabar mi historia para un proyecto escolar. Acepté. Le conté todo, como lo hago ahora. Él escuchaba con los ojos llenos de agua. Al final me dijo: «Mi abuela también fue abandonada por su hijo, pero nunca quiso hablarlo. Usted es muy valiente». No me sentí valiente. Me sentí cansada, pero algo en sus palabras me tocó. Si mi historia servía para abrir otras bocas, otros ojos, otros corazones, entonces valía la pena. Comencé a escribir en un cuaderno no solo lo que viví, sino lo que sentí, lo que pensé, lo que no dije en el hospital, por miedo a que me volvieran a encerrar. Una mañana fui al mercado, el mismo donde compraba el pan dulce favorito de Andrés. La señora de las verduras me reconoció. «Doña Elena, la daba por muerta». Me abrazó llorando. Y ahí, en medio de las cebollas y el cilantro, sentí que algo sanaba. Porque mi nombre volvía a sonar en boca de los vivos. Las noticias se regaron. Vinieron reporteros. Algunos querían sensacionalismo. Otros, verdad. Elegí a los segundos. Conté mi historia una vez más. No por venganza, por justicia. Y porque sabía que allá afuera había otras como yo, otras mujeres que habían sido borradas y merecían saber que no estaban solas. Una tarde recibí una carta. Era de una mujer en Chihuahua. Me decía: «Leí su historia en el periódico. Mi hijo también me internó, diciendo que tenía Alzheimer. Pero yo estoy bien. Solo tenía tristeza. Gracias por hablar». Me devolvió la esperanza. Lloré, porque entendí que no solo me había salvado a mí, había abierto una puerta para muchas. Comencé a recibir visitas,
mujeres mayores, algunas calladas, otras llenas de rabia. Venían a hablar, a llorar, a compartir. Mi casa se convirtió en un pequeño refugio. Les hacía café, pan, las escuchaba. Y al escucharlas, me escuchaba a mí misma. Era como reconstruir una red invisible de amor entre nosotras. Un día Mariana vino con una propuesta. ¿Y si hacemos un grupo? Un círculo de mujeres sobrevivientes, para sanar, para ayudarnos. Le dije que sí sin pensarlo, porque yo también necesitaba eso. No solo ser escuchada, sino escuchar. No solo sobrevivir, vivir, otra vez, juntas. Y así nació Las que regresan, un grupo de mujeres mayores que habían sido silenciadas, algunas encerradas, otras robadas, otras simplemente ignoradas por sus familias. Nos reuníamos cada jueves en mi casa. Entre tamales, bordados y lágrimas, tejíamos historias nuevas, con hilos rotos, pero firmes. Un jueves, al final del círculo, una mujer muy callada levantó la voz. Mi hijo me quitó la casa, pero ustedes me devolvieron el hogar. Nos abrazamos todas, y entendí que eso era lo que yo también había encontrado. Un hogar nuevo. No en paredes ni objetos, en la mirada de otras mujeres que me creían, que me veían. Pintamos juntas las paredes de la sala. Cada una dejó su huella. Una flor, una frase, una lágrima seca. En la mía escribí: me enterraron viva, pero florecí. Y lo digo con certeza, porque cada día, al regar mis girasoles, siento que renazco. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no tengo miedo. Andrés nunca volvió a buscarme. No lo espero, no lo odio. Lo dejé ir, porque entendí que no necesito que él me reconozca. Yo me reconozco, yo me nombro, yo me abrazo. Y eso basta, más que suficiente. Mi historia se volvió conocida. A hablar en centros de salud, en radios, incluso en una universidad. Siempre decía lo mismo: no soy un milagro, soy una mujer, como muchas, solo que a mí me escucharon. Escuchen a las suyas, antes de que sea tarde. Una vez, una joven me preguntó: ¿y no tiene miedo de que vuelva a pasarle algo así? Le respondí: claro que tengo miedo, pero ahora sé quién soy, y si alguna vez vuelvo a caer, ya sé cómo levantarme, porque eso es lo que aprendí, que hay fuerza en nombrarse, en resistir, en contar lo vivido, y en cada palabra que escribo, dejo un pedazo de mí, no para ser recordada, sino para que ninguna otra mujer sea olvidada, porque yo no soy una historia triste, soy una historia viva. Un día, mientras limpiaba la última caja que quedaba en el rincón de la alacena, encontré algo que me dobló las rodillas: el rosario de mi madre, enredado, polvoriento, pero intacto, aquel mismo que ella usaba todas las noches, rezando por sus hijos, por la lluvia. Lo tomé entre mis dedos y sentí un calor suave, como si ella aún respirara dentro de esas cuentas. Me arrodillé frente al altar improvisado que había hecho con un par de velas, una imagen de la Virgen de Guadalupe y una flor seca. Recé como no lo hacía desde que me encerraron. No pedí nada, solo agradecí por haber salido viva, por no haber perdido mi nombre, por haber regresado a mí y, sobre todo, por todas las mujeres que ahora me acompañaban. Con el tiempo, el grupo Las que regresan creció. Venían de otros estados, algunas con bastones, otras en sillas de ruedas, pero todas con una historia ardiente en la garganta. Comenzamos a grabar nuestras reuniones. Mariana las subía a una plataforma en internet. Se volvieron virales. Mujeres de Colombia, Perú, El Salvador nos escribían. Un periodista joven, de esos que aún creen en la verdad, vino a documentar. Hizo un cortometraje. Lo llamó El girasol que revivió. Me filmó mientras regaba mis plantas, mientras leía las cartas de otras mujeres, mientras acariciaba el rosario de mi madre. Dijo que en mis ojos había algo sagrado, una luz herida pero invencible. Un domingo, llegó una mujer elegante, de cabello blanco, impecable. Se presentó como Julia, doctora retirada, exdirectora de un hospital psiquiátrico. Vi su historia. No sabía... Perdón por todas las veces que ignoré a mujeres como usted. Me tomó la mano.
Lloró. Y entendí que mi voz no solo tocaba a las víctimas, también despertaba conciencias dormidas. Comenzamos a recibir donaciones. Con ellas, Mariana propuso abrir un pequeño centro de acogida para mujeres mayores abandonadas, sin voz, sin familia. Yo dudé. Me sentía vieja, cansada, pero ella insistió. Usted es la raíz de esto. Sin usted, nada de esto existiría. Y acepté, con miedo, pero con esperanza. El centro se llamó Casa Girasol. Era una casa antigua, restaurada con amor. Tenía patios llenos de flores, habitaciones coloridas y sobre la entrada una frase escrita en cerámica. Aquí nadie está muerta mientras alguien la escuche. Cada mujer que entraba dejaba su historia en una pared de telares. Cada hilo, una herida que empezaba a cerrar. El día de la inauguración, me dieron una rosa. Mariana me pidió unas palabras. No tenía nada preparado. Solo dije, durante años mi voz no salió de mi garganta. Me la apagaron, pero aquí estoy, viva, firme, y mientras yo respire, ninguna de ustedes estará sola. Los aplausos fueron suaves, pero los ojos, todos llenos de lágrimas. Una noche me llamó una mujer desde Veracruz. Tenía 83 años. Me dijo, mi nieto me dejó en una casa de ancianos. Dijo que volvería. Nunca volvió, pero vi su historia y ya no tengo miedo. Yo también puedo volver. Hablamos 2 horas y su voz fue como la mía, hace un año. Rota, temblorosa, pero viva. No todas las historias terminaban bien. Algunas mujeres morían sin ver justicia, pero sabían que al menos, al final, alguien las escuchó. En sus últimos días tenían nombre, tenían rostro, tenían hermanas. Yo las despedía una por una, con una flor, con una vela, con el rosario de mi madre entre mis manos. Un día, mientras bordábamos con el grupo, una mujer muy mayor, Petra, de 89 años, me dijo, yo pensé que iba a morir sin que nadie supiera que existí, pero usted me devolvió la vida. Me abrazó con fuerza y me di cuenta de que eso era lo que ahora me sostenía. No el pasado, sino este presente compartido, tejido entre mujeres valientes. Volví a ver a Tomasa, la mujer del hospital que abrazaba a su muñeca. Mariana la encontró en un asilo. La trajimos a Casa Girasol. No hablaba, pero sus ojos brillaban cuando veía girasoles. Cada mañana me sentaba a su lado. Le leía poemas. Le cepillaba el cabello. Un día, sin avisar, me dijo, «Gracias». Fue su única palabra en años. Lloré en silencio. Ella también había regresado. En una de las habitaciones, colocamos una biblioteca con libros donados. Yo comencé a escribir un libro, con ayuda de Mariana y su tía. «Me enterraron viva», era el título. Cada capítulo era una confesión, una trinchera, un testimonio. No para vengarme, para gritar al mundo, «Aquí estamos, no somos locas, somos sobrevivientes». Cada día era una pequeña victoria, una mujer más que tocaba la puerta, una carta más, un abrazo más. Y en cada una, yo sentía que no necesitaba reconocimiento, ni premios, ni aplausos. Solo necesitaba seguir viva, contar, escuchar, amar, sanar. Algunas noches me siento sola. Miro al cielo, le hablo a Marcos, le cuento todo, y siento que me escucha, que se ríe conmigo, que me cuida, que me espera, porque sé que algún día volveré a verlo, pero ya no como una mujer rota, sino como una mujer que volvió a florecer. Sigo usando el rosario de mi madre. A veces lo dejo en las manos de una nueva mujer que llega temblando. Le digo, no es mágico, pero te va a acompañar, como me acompañó a mí. Y en sus ojos veo lo que fui, y lo que aún puedo ser. He aprendido que una puede morir muchas veces, pero también puede volver. Volver del silencio, del abandono, del olvido. Volver con otras, volver con fuerza, volver floreciendo. El primer día que no lloré me pareció extraño. Me desperté, como siempre, con el canto de los gorriones en la ventana. Preparé mi café con canela. Me senté en la banca del jardín de Casa Girasol, y cuando me di cuenta, ya era mediodía. No había lágrimas. No había ese peso en el pecho, solo una brisa tibia y una calma desconocida. Pensé que algo estaba mal.
que me había endurecido, que mi corazón se había secado. Pero luego comprendí, no era frialdad, era descanso, era paz, era esa tregua que tanto había suplicado en mis rezos silenciosos, cuando nadie me escuchaba, cuando solo el rosario de mi madre me sostenía entre los dedos. Pasé ese día en silencio, observando, escuchando a las otras mujeres reír, bordar, contar chistes viejos. Me senté junto a Tomasa, como todos los días. Le puse un sombrero de paja. Me miró. No dijo nada, pero me regaló una sonrisa, su única del mes. Y esa sonrisa fue como una flor creciendo en cemento. Fui a la cocina. Mariana estaba haciendo arroz con leche. Me dio a probar una cucharada. Cerré los ojos. Ese sabor me llevó directo a mi infancia, a las manos de mi abuela removiendo la olla. Sentí un nudo en la garganta, pero esta vez no lloré, sonreí, porque entendí que la memoria no solo duele, también acaricia. Después del almuerzo llegó una mujer nueva. Traía una bolsa pequeña, ropa arrugada y los ojos perdidos. Mariana me llamó. «¿Doña Elena? ¿Quiere recibirla usted?» Asentí. Me acerqué. Le pregunté su nombre. No respondió. Solo temblaba. Le tomé la mano. «Estás a salvo», le dije. «Aquí no hay encierros. Aquí hay puertas abiertas». Esa tarde la ayudé a bañarse. Le di una blusa mía. Le preparé un té. No habló, pero sus ojos me seguían a todos lados. Al acostarla me pidió que no apagara la luz. «Tengo miedo a la oscuridad», susurró. «Yo también», le dije. «Pero ya no estamos solas». Se quedó dormida con mi rosario entre las manos. Me quedé despierta viéndola dormir y pensé en todas las mujeres que dormían con miedo, en hospitales, en asilos, en casas donde las llamaban locas, estorbos, cargas, y supe que no podía descansar del todo, que mientras hubiera una sola mujer invisible, yo tenía una misión. Aunque ya no llorara, aunque ya no gritara. Esa noche escribí en mi cuaderno: «Hoy no lloré, no porque ya no duela, sino porque ahora tengo en qué sostenerme». Era verdad. Me sostenía en Mariana, en Tomasa, en cada mujer que cruzaba nuestra puerta, y en mí misma, en la mujer que fui, que soy, que sigo construyendo. Pasaron semanas, y esa calma se hizo costumbre. Ya no lloraba todas las mañanas. A veces lloraba al atardecer, cuando veía los girasoles cerrarse, pero no por tristeza, por belleza, porque entendí que hasta las flores necesitan cerrarse un rato para volver a abrir con más fuerza. Una tarde Mariana me trajo una noticia. «Van a presentar su historia en un festival de cine». Me quedé muda. «¿La película?» «Sí, la del periodista joven. La van a mostrar en una pantalla grande. Usted va a estar ahí». Me puse nerviosa. No por la fama, sino por volver a ver todo eso proyectado, como una cicatriz abierta en la pantalla. El día del festival, me vestí con el vestido azul cielo que me bordó una de las chicas. Mariana me peinó, me puso un labial rosa. Nos fuimos en metro, riendo como niñas. Cuando llegamos había mucha gente. Me senté en la última fila. Cuando apagaron las luces, sentí el corazón galopar en el pecho. Las imágenes comenzaron. Mi voz, mi rostro, mi historia. Vi a la gente llorar, a mujeres tomar la mano de sus hijas, a hombres agachar la cabeza. Y sentí algo nuevo, orgullo, no por mí, por todas, porque esa pantalla no mostraba a una víctima, mostraba a una luchadora, a una mujer viva. Después de la función, me pidieron que hablara. Subí al escenario. Vi tantos rostros. Y dije: «No me aplaudan a mí, apláudanse ustedes por estar aquí, por querer ver, por no voltear la cara». La ovación fue larga. Me abrazaron, me besaron, me dijeron que eran mis nietas del alma. Esa vez sí lloré, pero fue una lágrima nueva, suave, tibia, dulce. Regresé a casa y me senté en la mecedora. El cielo estaba estrellado. Le hablé a Marcos. «¿Viste eso, mi amor? ¿Viste cómo florecí?» Sentí que me respondía con el viento, acariciando mi cara como solía hacerlo con sus manos. Me quedé dormida ahí mismo, con una manta y una sonrisa. Al día siguiente, la mujer nueva, la que tenía miedo a la oscuridad, me trajo un girasol en una taza de peltre. «Lo sembré para usted»,
dijo, y no necesité más. Era todo. El símbolo, el renacer, el ciclo cumplido. Y así cada día sigo viviendo. No siempre en calma, no siempre en silencio, pero siempre firme, porque entendí que no se trata de no llorar, se trata de no quedarse en el llanto, de levantarse, de sembrar, de volver. Una mañana, mientras barría el patio de Casa Girasol, una mariposa amarilla se posó en mi hombro. No la espanté. La dejé quedarse. Sentí que era una visita del pasado. Un susurro de la niña que una vez fui. Esa niña que corría entre milpas en Puebla, con trenzas gruesas, pies descalzos y el alma limpia. Me senté bajo la sombra del limonero y cerré los ojos. Quise hablar con ella. ¿Te acuerdas de mí? Le dije en silencio. Soy la mujer en la que te convertiste. No fue fácil. Te fallaron muchas personas. Pero aún estás aquí. Me respondí en mi mente con la voz de aquella niña. ¿Todavía cantas? Y se me hizo un nudo en la garganta. Porque hacía años que no lo hacía. Ni en la ducha, ni al cocinar. El canto había sido lo primero que se me murió. Esa noche me senté en el cuarto, sola. Me serví un chocolate caliente, como los que me hacía mamá cuando tenía fiebre, y tarareé bajito un guapango que solía cantar mi abuela. Me temblaba la voz, me dolía el pecho, pero ahí estaba, el canto, esa parte de mí que pensé que se había quedado encerrada entre las paredes frías del hospital. Al día siguiente propuse algo al grupo, una tarde de canciones. Algunas se rieron, otras lloraron. Una mujer, Juana, trajo su guitarra. Mariana preparó pan de elote. Cantamos rancheras, boleros, alabanzas antiguas. Cantamos con las voces rotas, agudas, desafinadas. Pero cada nota era una costura en el alma. Durante una canción miré a Tomasa. Lloraba en silencio. Me acerqué. Le tomé la mano y susurró algo que nunca olvidaré. Esta la cantaba mi mamá mientras me peinaba. Y entendí. Cada canción no era solo música. Era puente. Era raíz. Era la infancia tocando la puerta para recordarnos quiénes fuimos antes de que el mundo nos rompiera. Empezamos a hacer tardes de infancia. Traíamos muñecas, álbumes, recetas de nuestras madres. Hablábamos de los juegos, de los miedos, de las primeras veces, reírnos con las otras de las travesuras, de los regaños, de los primeros amores. Fue una medicina invisible. Sanaba donde ni las pastillas llegaban. Una tarde, Mariana trajo una grabadora vieja. Puso un casete donde su abuela cantaba y lloró como niña. Nos abrazamos. Le dije, cada mujer lleva dentro a la niña que fue. Hay que cuidarla. Hay que hacerla reír otra vez. Y desde ese día comencé a cuidar a la mía, a esa niña que olvidé entre tantos sacrificios. Volví a usar trenzas. Volví a caminar descalza en el pasto cuando nadie me veía. Volví a pintar con acuarelas, aunque lo hiciera mal, porque entendí que todo eso que nos dicen que es cosa de niños es también salvación para las viejas heridas. No se trata de retroceder, se trata de recuperar. Una joven psicóloga que venía a observar el grupo me dijo, «Lo que usted hace aquí es resiliencia pura, doña Elena. Usted les está devolviendo la infancia que les robaron». No supe qué contestar, pero esa noche, mientras me miraba al espejo, vi algo en mis ojos. Un brillo, un candor, algo que creí perdido para siempre. Escribí en mi cuaderno, «Hoy volví a ser niña, no por capricho, por necesidad, porque esa niña rota aún vive y merece una segunda oportunidad». Desde entonces, cuando una mujer nueva llega a Casa Girasol, no solo le doy cobija, le doy colores, le doy canciones, le doy permiso de jugar. A veces bailamos en la sala, entre risas y torpezas. Otras veces hacemos teatrillo con muñecas de trapo. Una vez, una mujer dijo, «Estoy vieja para estas cosas». Le respondí, «No estás vieja, estás herida, y el juego también cura». Y ella jugó, lloró, rió, y al final me abrazó como una niña huérfana que por fin encontró familia. Descubrí que la memoria no es solo un lugar de dolor, también es refugio, que podemos volver, no para quedarnos, sino para rescatar lo que el tiempo no logró borrar. Un aroma, una canción,
Una palabra que nos devuelva el sentido. Eso es la sanación. No olvidar lo que pasó, sino recordar quiénes éramos antes del daño. Recibimos una carta de una mujer desde Argentina. Decía: mi nieta me puso sus videos. Me reí, lloré y hasta canté con ustedes. Gracias por recordarme que aún soy yo. Mariana imprimió esa carta y la colgó en la entrada. Y cada vez que la leo, me acuerdo de aquella niña que fui y que sigue floreciendo. Los girasoles que sembramos comenzaron a abrir, una por una. Sus caras amarillas saludaban al sol. Era como si dijeran: ya puedes salir, ya puedes volver a mirar la vida de frente. Y eso hicimos. En grupo, en tribu, en círculo, como las abuelas sabias, como las niñas valientes. A veces, al despertar, la tristeza aún me visita. Pero ya no se queda. Le doy café, le hablo, le digo: ya no tienes poder aquí. Hoy la niña canta, hoy la mujer vive. Y entonces salgo, piso el pasto y dejo que el sol me abrace como lo hacía mi madre. Y así sigo, dándole espacio a la niña que fui, porque ella me salvó, porque ella aún sueña, porque ella aún cree. Y mientras ella viva, yo también. Una mañana, mientras me peinaba frente al espejo del baño, me detuve. No por vanidad ni por tristeza. Me detuve porque, por primera vez en muchos años, vi realmente a la mujer que me devolvía la mirada. No era la misma que se arrodilló en un hospital rogando que le creyeran. No era la sombra con bata blanca y mirada hueca. Era otra, era yo. Pero renacida. Tenía arrugas, sí, y el cabello más blanco que nunca. Pero había algo en esos ojos que no se puede fingir. Un fuego suave, una dignidad recién cosida. Me sonreí, no porque todo estuviera bien, sino porque por fin todo era verdadero. Y eso vale más que la felicidad fingida. Me acerqué al espejo, toqué el cristal. Gracias por no rendirte, le dije a la mujer que me miraba, porque hubo días en que quise desaparecer, en que pensé que nadie me extrañaría, días en que dudé de mi nombre, de mi memoria, de mi valor. Pero ella, yo, seguía ahí, resistiendo, esperando, latiendo. Mariana me encontró llorando. ¿Está bien?, preguntó. Asentí. Solo me encontré. Me abrazó sin decir nada. Le dije. En ese abrazo entendí que a veces el mayor milagro no es volver a caminar, ni recuperar una casa, ni siquiera sobrevivir. Es volver a reconocerse. Esa noche propuse al grupo un ejercicio. Mirarnos al espejo en silencio, durante 1 minuto, y luego escribir lo que vimos. Algunas lloraron. Otras no pudieron sostener la mirada. Pero al final, todas escribieron. Y lo que escribieron fue oro. Vi a mi madre, dijo una. Vi a la niña que no protegí. Vi a una guerrera, dije yo. Esas hojas las colgamos en la pared del pasillo. Cada palabra, un espejo nuevo, una ventana al alma. A veces, las leíamos en voz alta. Otras veces, solo las acariciábamos con los dedos. Era como volver a coserse desde dentro, con palabras como hilos invisibles. Comenzamos a tener días de belleza. No por frivolidad, por dignidad. Nos pintábamos las uñas, nos peinábamos, nos poníamos flores en el cabello, porque después de tanto abandono, merecíamos volver a mirarnos y decir: estoy viva y soy hermosa. Una tarde, una voluntaria trajo espejos nuevos, redondos, con marcos de madera pintados por niñas de una primaria cercana. Cada espejo llevaba una frase. El mío decía: lo que ves es lo que venciste. Lloré al leerlo, porque cada línea de mi rostro era una batalla ganada. Cada cana, una cicatriz de luz. Me convertí en la anfitriona de cada llegada. Recibía a las nuevas con un espejo en las manos. Este es para ti. Aquí vas a volver a verte. No lo tengas miedo. Algunas lo tomaban temblando. Otras lo rechazaban. Pero con el tiempo, todas lo aceptaban. Un día llegó una mujer con los ojos vacíos. Se llamaba Carmen. No me gusta mirarme, dijo. Solo veo lo que perdí. Le respondí. Aquí no venimos a ver lo que falta. Venimos a ver lo que aún vive. Le di su espejo. Al mes, ya lo decoraba con flores secas. A los 3 meses, se maquilló para su cumpleaños. A los 6, sonreía. Descubrí que la imagen que una ve
no siempre es justa, que durante años me vi como carga, como estorbo, como sombra, porque otros me dijeron que era eso, pero aquí, entre estas paredes llenas de historias, comencé a ver lo que realmente soy, una raíz, un faro, una mujer que volvió del abismo. A veces me pregunto si habría pasado todo esto si mi hijo no me hubiera enterrado viva. Y no, no lo justifico, pero tampoco niego lo que nació del dolor, porque de esa tumba floreció una casa, un refugio, un movimiento, y eso no se borra. Empezamos a recibir visitas de escuelas, universidades, incluso terapeutas. Venían a escucharnos, a aprender. Nosotras, las olvidadas, ahora éramos maestras. Y eso era una forma de justicia poética. Nosotras, que fuimos silenciadas, ahora hablábamos fuerte. Una joven me dijo: «Doña Elena, usted me recuerda a mi abuela. Ella también fue fuerte, pero murió sin que nadie supiera su historia». Le respondí: «Entonces cuéntala. Cada mujer que no fue oída vive cuando tú la nombras». Y lo vi en sus ojos. Algo se encendió. Una tarde volví al hospital donde me encerraron. No como paciente, como invitada. Me temblaban las piernas, pero entré. Di una charla. Conté mi historia. Algunos médicos bajaron la mirada. Otros lloraron. Pero todos escucharon. Y esa fue mi victoria más grande. No por venganza, por verdad, por todas las que siguen ahí dentro, por las que no pueden hablar, por las que aún esperan que alguien les crea, porque yo fui una de ellas, y volver ahí fue cerrar el círculo. Esa noche me miré de nuevo al espejo. La mujer que vi ya no tenía miedo, ya no temía la oscuridad, ni el silencio, ni el abandono, porque sabía quién era, porque lo había visto. Y una vez que una mujer se ve de verdad, ya nadie puede borrarla. El día que terminamos el mural de Casa Girasol, todas las mujeres firmamos con pinceladas pequeñas nuestros nombres, algunas con temblor, otras con fuerza. Yo fui la última. Me acerqué despacio, respiré hondo y escribí: Elena Vargas, con todas sus letras, con todo su peso, con todo su orgullo, porque ese nombre me lo quisieron arrebatar. Y lo recuperé. Me quedé ahí parada, mirando esas letras secarse. Recordé cuando me llamaban la 728, la demente, la invisible. Cuántas veces susurré mi nombre en la oscuridad solo para no olvidarlo. Y ahora, verlo ahí, en colores, entre flores pintadas y frases de vida, era como firmar mi renacimiento. Esa noche hicimos una ceremonia sencilla: velas, pan de muerto, té de canela. Leímos en voz alta las cartas que nos habíamos escrito a nosotras mismas al llegar. Yo abrí la mía con las manos temblando. Decía: querida Elena, no sé si vas a sobrevivir, pero si lo haces, por favor, no olvides quién eres, no olvides tu luz. Lloré, y todas lloraron conmigo. Después de la lectura, Mariana me tomó de la mano y dijo: usted no solo sobrevivió, usted nos guió a todas. Y entonces, cada mujer del grupo dijo mi nombre en voz alta, una por una: Elena, 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 como un canto, como un ritual, como una resurrección colectiva. Me cubrí el rostro y lloré con todo lo que tenía. Al día siguiente nos visitó un grupo de niñas de secundaria. Les hablé como si fueran mis nietas. Les conté de mi infancia, de mi hijo, del hospital, pero sobre todo, les hablé de su valor. Les dije: cuídense, nómbrense, abrácense, porque un día la vida las va a poner a prueba. Y ese día, lo único que les va a salvar es saber quiénes son. Una de ellas me regaló una pulsera tejida, para que nunca se le olvide que ahora tiene muchas nietas nuevas, me dijo. Y fue cierto. Desde que volví, no pasaba una semana sin que alguien llegara buscando una palabra, un consejo, una mirada. Me convertí en abuela de todas. Me salvó. Recibí una carta inesperada. Era de Andrés. Decía poco: sé que no tengo perdón, pero gracias por no destruirme. Espero que algún día puedas vivir en paz con mi existencia. No respondí. No tenía que decir, porque ya no necesitaba una disculpa. Ya no vivía esperando reparación. Vivía porque me reconstruí con otras manos, con otras almas. Una mañana,
Encontré en el buzón una invitación. Reconocimiento a mujeres forjadoras de esperanza. Pensé que era para error. mí. Pero Me iban no. a dar un premio. Sonreí. No por vanidad, sino porque cada vez que una mujer como yo es reconocida, se abre un camino para miles más. La ceremonia fue sencilla. Subí al escenario, tomé el micrófono y solo dije: mi nombre es Elena Vargas. Fui enterrada viva, pero volví. Y estoy aquí para decirles que mientras haya una sola mujer silenciada, ninguna de nosotras está completamente libre. Me aplaudieron de pie, pero lo que más me conmovió fue ver entre el público a Tomasa sonriendo. Volvimos a casa en silencio, en paz. Mariana cocinó sopa de fideos. Las demás prepararon pan, y entre cucharadas y risas, entendí que la verdadera recompensa no era el diploma. Era esa mesa llena de vida, de mujeres que habían vuelto del borde, que habían florecido. Como yo, hoy sigo escribiendo. En mi cuaderno, en cartas, en servilletas si hace falta. Porque cada palabra que escribo es una piedra que saco del camino de otra mujer. A veces recibo visitas de otras sobrevivientes. Me abrazan, lloran, me dicen: gracias por no callarte. Y yo les respondo: gracias por seguir. No me volví rica. No me curé de todas las heridas, pero me encontré. Y eso vale más que cualquier herencia, cualquier casa, cualquier perdón. Me encontré en medio del barro, de la oscuridad, de la traición, y de ahí nací otra vez. Y si hoy estoy aquí, contándote esto, no es por lástima, es por amor, porque no quiero que otra mujer pase por lo que pasé, sin saber que se puede volver, que aún enterradas, aún silenciadas, podemos brotar. Podemos decir: aquí estoy, no me mataron. Así que si alguna vez te sentís invisible, olvidada, rota, mírate al espejo. Repetí tu nombre, aunque sea en voz bajita, aunque sea temblando, porque ese nombre es tu bandera, es tu casa, es tu raíz, y nadie, yo soy Elena Vargas, nadie puede quitártelo. Mujer, madre, sobreviviente, y esta es mi historia. Pero también puede ser la tuya. Si alguna vez te robaron el habla, vení a Casa Girasol. Te vamos a escuchar, te vamos a nombrar, te vamos a abrazar, porque aquí, donde tantas fuimos enterradas, florecemos cada día, cada paso, cada palabra. Si llegaste hasta aquí, gracias. No por mí, por ti, por no cerrar los ojos, por no cambiar de canal, por atreverte a mirar esta herida abierta que tantas veces se esconde bajo la alfombra de la familia. Yo no pedí ser símbolo de nada, solo quería vivir tranquila, amar a mi hijo, cuidar mis plantas, envejecer en paz, pero me enterraron viva, y aún así, florecí. Hoy no busco castigo ni venganza, busco verdad, voz, memoria, porque mientras una sola mujer sea callada, encerrada, despojada de su nombre, todas estamos en riesgo. Esto que me pasó a mí, le puede pasar a tu vecina, a tu tía, a tu madre o a ti. Y lo único que nos puede salvar es el amor, la organización y la verdad dicha en voz alta. Así que si tú también estás ahí, en la sombra, en el silencio, creyendo que nadie va a escucharte, habla, aunque sea bajito, aunque tiemble tu voz, porque te juro, con la mano en el corazón, hay alguien esperando para abrazarte. Aquí estoy, mi nombre es Elena Vargas. Y tú, hermana, también puedes volver a nacer.